Cuando era un guachín, más guachín incluso que cuando probé Black Ops 1 y 2, jugué por primera vez Max Payne. Pero esa historia ya la conté. Lo que no conté es acerca del 2. Cuando terminé el primero y vi que esta historia continuaba, fui muy emocionado a descargar su segunda parte para ver todo lo que ofrecía. Y como en el momento era un nene de 9 años más o menos, no pude entender bien su historia, pero su gameplay me encantaba y siempre trataba de hacer los mejores trucos en cámara lenta para acabar con los enemigos. Sus cinemáticas y gráficos me parecían increíbles. Me aprendía diálogos completos entre personajes y en pocas palabras, se terminó volviendo mi juego favorito de ese momento. Lanzado en 2003, Max Payne 2 no solo fue una secuela esperada, sino también que mejoró las historias dentro de los juegos de acción. Fue desarrollado por Remedy Entertainment y retomó la historia del atormentado Max Payne, llevándonos de nuevo a las calles frías y lluviosas de Nueva York, donde la línea entre la justicia y la venganza es cada vez más borrosa. A diferencia de muchos shooters de su época, Max Payne 2 le dio importancia a la narrativa, una historia de amor trágico, conspiraciones y redención imposible, contada en un estilo noir marcado por la melancolía y la voz interna del protagonista. En este video voy a centrarme exclusivamente en su historia. Si no viste mi video anterior, recomiendo mucho que lo veas para poder entender todo lo que pasó. Te lo dejo por acá. Y ahora sí, comencemos. Lo primero que se muestra es una escena en una gran mansión, con un diálogo entre Max y una mujer desconocida en medio de la lluvia. Max empieza a hacerse preguntas sobre el amor y su pasado, cuando empiezan a llegar oficiales de policía a lo que parece ser una escena de un crimen. Se cuenta lo que pasó unas horas antes de esos acontecimientos, en un hospital. Max estaba internado con heridas graves, pero decide levantarse para salir de ahí, aunque sufría alucinaciones y apenas podía mantenerse en pie. Pasadas unas salas se encuentra el cadáver de un guardia de seguridad, al mismo tiempo que se cruza con comandos criminales que lo quieren muerto. Tras eliminarlo en un duelo, Max sigue sufriendo alucinaciones terribles con Mona Sax, una asesina a sueldo de sangre fría de la que se enamoró. Cuando llega al vestíbulo del hospital, empieza a ser interrogado ferozmente por Jim Bravura, el jefe de la policía de Nueva York. Cuando los interceptan por segunda vez, esta vez matando a Bravura y provocando una explosión en el ascensor. Max cae y cuando sale del ascensor se encuentra con la morgue, donde yace la detective Winterson muerta, al mismo tiempo que se culpa por haberla asesinado. Volvemos al lugar de la mansión para explicar que todos estos acontecimientos surgieron desde antes. Max relata que ver atrás en tu pasado es una acción que puede lastimarte y cambiar cómo te ves a vos mismo. Recordarías todas las decisiones que no tomaste y lo que hubiera pasado en esos casos. Oficiales hablan en la entrada de la mansión pidiendo todos los refuerzos que sean posibles por el desastre que habían encontrado, hasta que finalmente un temeroso Max accede a contar toda la historia desde el principio. Luego de los acontecimientos de hace un par de años, Max fue absuelto de todos sus cargos de homicidio gracias a los contactos de Alfred Woodell. Salió de la agencia antidrogas de la policía y volvió al cuerpo de policía de Nueva York como detective, donde había empezado en un primer lugar. Estaba patrullando cuando le surgió un caso de disparos en un almacén, por lo que el detective Payne tendría que ir a revisar la zona. Tras una falsa alarma, cuando ingresa al interior del edificio se encuentra con un trabajador vestido con un traje de limpieza, el cual interroga y le dice que arriba tiene un taller de armas y el nuevo objetivo va a ser revisarlo. Sin embargo, todo esto era una trampa y resulta que el limpiador era un criminal armado, así que Max también desenfunda su arma y lo ejecuta junto a sus secuaces. Mientras se va infiltrando en el lugar, encuentra un almacén de armas que parecía estaban limpiando y revisa los mensajes de una contestadora. Se escucha a Vladimir Lem, antiguo amigo de Max, hablando con una tal Annie Finn, una fabricante de armas, diciendo que no pudo acompañarla por un asunto urgente del que se tenía que ocupar. Max llega a una última sala donde los limpiadores tienen sujeta a una mujer que trabajaba para Vladimir. Max interrumpe la situación pero no puede salvarla, así que sin más que pueda hacer se dispone a salir del lugar. Tomando un ascensor, inesperadamente se encuentra con Mona Sax, lo que lo deja perplejo y corre a intentarlo alcanzarla, ya que según él, había muerto hace tiempo atrás. Pero cuando sale afuera solo se encuentra con la detective Winterson, una furgoneta con limpiadores logra escapar y ambos se dan cuenta de que esto es solo el inicio de una gran operación criminal que se estaba planeando. El siguiente lugar que visita Max es el restaurante de Vladimir Lem, antiguamente la discoteca Ragnarok, que Max ya había visitado tiempo atrás. Vlad estaba siendo asaltado por los mafiosos de Vinny Goniti, un jefe criminal. Cuando llega Max al rescate limpiando todo el local de criminales, llega hasta una habitación donde Vlad y Cogniti se encuentran luchando. Una vez que Vinny se da cuenta de que llegó Max, opta por escapar antes de ser asesinado por ambos. Finalmente, Vlad y Max se reencuentran y charlan un poco mientras limpian el desastre. Vlad cuenta que Vinny estaba eliminando toda la competencia de tráfico de armas porque había hecho un trato con alguien poderoso. Sin embargo, en palabras de Vlad, él ya está retirado del negocio del crimen y está empezando los preparativos para su restaurante. Se lamenta por la muerte de Annie, la fabricante de armas, y tras cruzar un par de bebidas, Max se va para su hogar, para intentar descansar.
Sin embargo, Max ya no vive en su acogedora casa americana familiar. En lugar de eso, fue a vivir un apartamento precario en un vecindario un poco peligroso. No tenía motivos para seguir una casa que le traía tantos malos recuerdos. Tenía un mal presentimiento de que algo malo estaba por suceder de nuevo, sumado que cada vez que intentaba dormir no tenía más que pesadillas horribles. Max atraviesa por una de estas donde está caminando por una versión retorcida de sus apartamentos y nuevamente se manifiesta Mona Sachs. Él se sigue sintiendo muy culpable por la muerte de su mujer y su hija. Una vez que despierta, escucha que están golpeando su puerta. Es Mona, que pasa de visita. Necesitaba advertirle que a ambos los quieren muertos y podrían ser atacados en cualquier momento, donde acto seguido les dispara un francotirador, haciendo que Mona huya y Max haga lo mismo. Caminando a través de las cornisas, limpiadores le disparaban desde abajo. Moviéndose bajo la lluvia y pisos resbalosos, Max va protegiendo como puede a toda la gente inocente que vive en los apartamentos de ser asesinada. Cuando llega a un departamento lleno de aparatos de vigilancia y registro de todos los movimientos del detective Payne. Pasando a la siguiente parte del edificio, una bomba detona en el apartamento de Max, causando un incendio. Si quería escapar, iba a necesitar apagar las llamas que impedían su paso. Una vez que corta el suministro de gas, Max logra bajar a la calle donde tiene un encuentro final con los limpiadores, y cuando acaba con todos ellos no le queda otra opción más que escapar. Max va hasta la estación de policía para reportar su situación, pero solo logra que su jefe desconfíe de él por lo raro que es que armen una operación tan grande para matarlo. Pone una excusa para poder investigar el caso por su cuenta y llama a Mona para reunirse con ella, sin que antes Winterson le advierta sobre lo que está haciendo. El siguiente lugar al que se dirigiría Max sería la casa de Mona, escondida en una feria clausurada desde los años 90. Mientras atraviesa los escenarios y efectos baratos del lugar, le da tiempo a pensar sobre su pasado. Cuando llega a la casa, habla con Mona sobre una sociedad secreta llena de gente poderosa llamada el Círculo Interior. Alfred Wooden, por ejemplo, era socio de ella, como también Nicole Horn, la mujer que había asesinado a la familia de Max. Sin embargo, Mona tiene un contacto que le puede ofrecer respuestas sobre el caso que está investigando. La corrupción y asesinatos de este grupo se remontan a mucho tiempo atrás y hasta presidentes habían participado en ella. El siguiente lugar al que se dirigirán con Mona para investigar el caso es un edificio de apartamentos de lujo en donde se encuentra el senador Corcoran, miembro del Círculo Interior, aunque también llegaron los limpiadores y tendrán que ir antes que ellos para evitar que lo asesinen. Sin embargo, ya es muy tarde, y cuando Max entra a la habitación del senador, él yace muerto en el suelo. Sin nada más que hacer, Max solo consigue una foto de Alfred Wooden y otros políticos frente a una gran casa, afirmando todo lo que le había dicho Mona antes de volver. En su camino de vuelta, disparando contra los limpiadores, pierde comunicación con Mona, y es que la policía también había llegado al lugar, así que Max tendrá que darse prisa si no quiere que la situación empeore aún más. Recorre varios apartamentos llenos de asesinos hasta que llega a un vestíbulo donde se encuentra con Kaufman, un líder de los limpiadores. Tras una última batalla, Max lo asesina a él y a sus secuaces cuando puede reencontrarse con Mona. Esto hace que se replantee por qué Mona necesitaba su ayuda en primer lugar. Cuando llega a la planta baja, Winterson lo confronta y termina mal parado enfrente de su compañera y su jefe. La segunda parte de esta historia empieza con un diálogo entre Max y Bravura. Toda la bronca se la echan a Max, y es que si bien estaba investigando un caso que involucra a mucha gente poderosa, lo estaba haciendo al lado de una criminal sospechosa de asesinatos. Max trata de defenderse diciendo que solo estaba haciendo su trabajo, además de proteger a las personas inocentes que vivían allí, pero no sirvió de nada, y lo mandaron a hacer trabajos de oficina. Max, lleno de ira, no puede hacer más que obedecer. Al fin y al cabo, estaba haciendo todo esto por Mona. Cuando empezaba a hacer el informe, el teléfono de Winterson recibe una llamada sospechosa. Cuando va a avisarle, ve la rueda de reconocimiento donde encarcelan a Mona. Cuando Winterson puede hablar con él, le vuelve a advertir que no se mete en sus asuntos, y que de esta manera, Max va a hablar con Mona al calabozo. Mona le roga que la libere, pero Max no puede hacerlo. Sin embargo, le revela información sobre sus enemigos y que probablemente sean partes del Círculo Interior. Como Max sigue teniendo sus dudas acerca de esto, procede a llamar a Alfred Wooden para reunirse con él. Pero en el momento en el que la llamada finaliza, una bomba explota en la entrada principal de la estación de policía. Y es que es un ataque de los limpiadores a la central de policía de Nueva York. Había comenzado de una manera repentina y violenta. Max decide ir detrás de Mona por el estacionamiento del edificio tras acabar con un par de limpiadores. Al llegar a la calle se encontraba sin pistas, pero justo a tiempo llegó a Vladimir Lem al rescate. Mientras manejan por la ciudad, Vlad le cuenta a Max que empezó una guerra criminal con Vinny Cogniti y está planeando una trampa para él. También habla acerca de Mona y que la ve de la misma manera que Max. Entre lo más extraño que le cuenta, hay una pregunta sobre el destino y de cómo si tuvieras una sola opción para hacer algo no sería ni buena ni mala, solamente sería lo que le toca hacer a cada uno. Aunque esto deja desconcertado a Max, decide no darle tanta importancia. Max decide ir nuevamente al escondite de Mona.
y ella está allí donde ambos aclaran sus sentimientos, pero en medio de su acto aparecen más limpiadores con la misión de matarlos a los dos. Max no puede seguirla y va a tener que tomar el camino largo. Los limpiadores están investigando toda la feria abandonada mientras disparan contra Max. Mona por momentos lo cubre con su francotirador. Ambos trabajan muy bien en equipo, limpiando toda una sala enorme llena de matones armados hasta los dientes, eliminándolos como moscas. Cuando Max sale del lugar, los limpiadores estaban largando en sus furgonetas y estaba harto de que siempre lo hicieran, por lo que se sube a una de ellas para ver a dónde se dirigen. Mona tiene ganas de contarle muchas cosas, pero le interrumpe con la excusa de que había cosas más importantes. De esta manera llega al cuartel general de los limpiadores, unas obras en construcción que servían como almacenes. Con Mona en la radio iba a tener orientación para saber por dónde estaba yendo. Abriéndose paso entre ruinas y cajas, logra dar con una habitación totalmente llena de armas de gran calibre y munición, suficiente para alimentar un ejército durante meses. Estos criminales eran auténticos profesionales. Ahora que estaba en su territorio iba a tener mucha más presencia enemiga y con las mejores armas que tenían. Ya no hacían falta disfraces o tapaderas, podrían mostrar todo su equipamiento militar. Max sigue avanzando en la guarida criminal hasta que se topa con un escenario verdaderamente trágico. Era un cuarto con decenas de cadáveres almacenados. Era una prueba enorme que incrimina a los limpiadores de todo lo que habían hecho. Le pide a Mona que llame a la policía para que revisen todo esto, pero su pedido terminó por sacarle de quicio y en pocas palabras lo manda a la mierda. Tiene un fugaz encuentro con limpiadores antes de que empiecen a detonar todos los explosivos que tenía el edificio a causa de los disparos. Iba a tener que salir de ahí lo más rápido posible si no quería morir. Tras una caída agónica, Mona se convierte en un ángel de la guarda para Max. Se muestra la perspectiva de la asesina desde el momento en el que llegó a las construcciones. Ella también va eliminando todos los limpiadores que se percatan de su presencia. Llegando a las plantas superiores, ve el momento justo en el que su compañero queda aplastado por las ruinas de la explosión. Va a tener que confiar en la puntería que tanto ha practicado si no quiere que se convierta en un cadáver más. Cuando Max se recompone, ambos trabajan en equipo como verdaderos profesionales para escapar del lugar. Ya tenían todas las pruebas que necesitaban para acabar con todo esto. Max va a tener que probar suerte con todas las puertas del complejo que daban al exterior, mientras Mona los cubría desde arriba, moviéndose en toda la construcción hasta que llega a la siguiente parte del patio. A lo lejos empiezan a escucharse sirenas y no le hacen nada de gracia a Mona. Siguen con la misma dinámica, pero los dos tenían muchas cosas que decirse. Luego de que Mona pudiera subir hasta la posición de Max y reunirse con él, aparece la detective Winterson, decidida a matar a Mona. Max intenta intervenir desesperado para que no se maten entre sí, y en el momento en el que Mona desenfundó su pistola para disparar, Max lo hizo primero, y a quemarropa dejó malherida a Winterson. Llegan policías a la escena y con sus últimas fuerzas, Winterson dispara a Max, haciéndolo caer en un foso y dejándolo al borde de la muerte mientras Mona escapa. Lo próximo que sabemos es que está siendo tratado de urgencia en el hospital, mientras sigue teniendo alucinaciones confusas con Mona y también con su mujer, luego de sufrir horribles pesadillas. Se vuelve a la escena del hospital asaltado del principio de la historia, con todo el contexto que se necesitaba, haciendo entender que todo este tiempo había sido Max el que había matado a Winterson. Max, siendo acechado por un comando y sin ningún arma al alcance, va a tener que correr lo más rápido que pueda, escondiéndose en las sombras y esquivando balas. Aprovecha la situación para recoger el arma de un guardia de seguridad y ahora sí que tenía una posibilidad real de escapar. Eliminando todos los comandos y limpiadores del edificio, logra escapar para darse cuenta de que había quedado solo y sin ayuda para resolver el caso. El único lugar al que podía ir era la casa de Alfred Wooden. Solamente él podía darle todas las respuestas que necesitaba. Aunque el misterioso hombre prefirió no decir nada acerca de Mona, reveló que dentro de la sociedad secreta estalló una rebelión, ya que Alfred, siendo el jefe, estaba muriendo de cáncer y ya no estaba en condiciones de seguir liderando. Todo el que no quisiera formar parte del nuevo círculo interior iba a terminar asesinado. También que se habían visto reducidos a liberar una guerra entre mafias, y explicó que todo este tiempo los limpiadores y los comandos eran hombres de Vladimir Lem. Él era un miembro del círculo interior desde hace muchos años, y luego de matar a Vinny con Nitti iba a ir a por Alfred, que también había sido su mentor. Max se dio cuenta de que todo este tiempo había sido engañado, así que tenía razones de sobra para acabar con él. Va de nuevo al restaurante de Vlad y arrasa con todos los que están adentro. No deja que nadie se escape de las balas del policía de Nueva York que ha matado a más mafiosos en toda la historia. Las respuestas que encontró fueron que Vlad estaba yendo a matar a Vinny e inevitablemente se cruzaría con Mona. También, gracias a un contestador, supo que Winterson quería matar a Max y a Mona desde un principio. Sin tiempo que perder, Max se dirigió a la casa de Vinny para salvarlo de Vlad. Llegó a los suburbios de Nueva York, donde se estaba librando una guerra entre los limpiadores de Vlad y los mafiosos de Vinny.
Obviamente, un bando estaba mucho más preparado que el otro, pero Max se tiene que abrir entre fuego cruzado para llegar hasta él, incluso se haciendo pasar como un mafioso más. Aquí es donde consigue reunirse con Vinny. Estaba atrapado dentro de un traje de un personaje de su serie favorita de televisión. Si intentaba sacárselo, una bomba iba a detonar para matarlo. Vinny le roga que lo ayude, y si logran salir de esta, unirán fuerzas para poder matar a Vlad. Max acepta y va a protegerlo hasta encontrar una forma de desactivar la bomba. Los comandos llegan en oleadas de gran cantidad y calidad. Max se las arreglaba como podía para hacerles frente, engañándolos detrás de los edificios o usando sus propias armas. Después de varios asaltos, ambos llegan a la casa de Vinny, llena de colecciones de la serie de televisión y lujos que todos los jefes de la mafia se darían. Tras la calma antes de la tormenta, los comandos hacen un último intento por matarlos antes de que puedan subirse a una de las furgonetas y escapar. La única esperanza del pobre mafioso era Mona. Ella sabía cómo desactivar bombas. Fueron una vez más a su guarida, pero ahí solamente estaba Vladimir Lem, esperándolos. Aunque no había rastros de Mona, ella estaba fuera del edificio, intentando asesinar a Vlad justo cuando la bomba explotó. Mientras tanto, Vlad había llevado a Max a las barracas de Mona y le dispara ahí. Mona entra desesperada para rescatar a Max de las llamas de la explosión. El lugar se estaba viniendo abajo. La bomba había provocado un incendio y no iba a tardar mucho en consumir toda la madera y el cartón, que era lo que principalmente había en el establecimiento. Después de desactivar la corriente eléctrica, se encuentra con el cadáver, o mejor dicho, los restos de Vinny, y más adelante a Max, con un tiro en la cabeza. Vlad había llevado a Max a las barracas de Mona, y Vlad le revela a Max que en realidad fue Alfred Wooden quien envió los documentos del proyecto Valhalla a la oficina del fiscal, lo que llevó a Nicole Horn a matar a Michelle Payne, esposa de Max, y comenzó toda la tortura que atravesó Max hasta este momento. No solo eso, sino que además Mona estaba trabajando para Alfred Wooden para poder asesinarlo. Luego se desquita con él por haber matado a Winterson, su amante, y le dispara. Mientras que la vida de Max pende de un hilo, tiene alucinaciones otra vez. Aquí se explica cómo fue la muerte de Vinny, a manos de un macabro juego que le puso Vlad. Tenía que responder correctamente todas las preguntas de su serie favorita, pero como falló en la última, terminó detonando la bomba que le puso fin a su vida. También intentó hablar con Mona para que se ponga de su lado, pero fracasó. Cuando recupera la conciencia, huyen del incendio y juntos se dirigen a la mansión de Wooden. Ambos se preparan para dar el golpe final y asesinar a Vlad, e empiezan a infiltrarse en la mansión mientras le disparan los criminales del mafioso ruso. Los limpiadores ya no tienen ideas de cómo deshacerse de Max, e intentan estrategias tan brutales como detonar explosivos para que un techo se derrumbe encima de él. Queda además aclarar que esto tampoco tuvo éxito. Trabaja en equipo con Mona y poco a poco van limpiando el interior, cuando se encuentran con una puerta que aparentemente estaba cerrada. Aún así, Mona consigue desbloquearla porque conoce todos los secretos de la mansión de Alfred Wooden, confirmando así que todo lo que había dicho Vlad sobre ella era cierto. Antes de seguir, Mona golpea a Max y estaba a punto de dispararle, pero no puede. Ella también se había enamorado de él. Aunque terminaban siendo enemigos, ninguno de los dos quería matarse. En ese mismo momento, Vlad aparece desde las sombras para atacar por la espalda a Mona y asesinarla. También hace presencia Wooden, intentando detener el desastre, pero es en vano. En el primer momento que quiso atacar a Vlad, también yacía muerto en el suelo. La ira invade a Max y ataca a Vlad, haciendo detonar unas bombas que estaban debajo suyo. Esto hace caer a los dos y Max va detrás de él, teniendo, una vez más, razones suficientes para vengarse de la persona que le arruinó la vida. Matando a todos los enemigos que encontraba, tiene un cara a cara con Vlad antes de poder encontrarlo, en la cúpula de la mansión. Max tiene la oportunidad de investigar el contestador de Wooden antes de pasar a la sala donde se refugia Vlad. Aquí se revela que Mona fue contratada por Wooden para matar a Max, pero como ella estaba enamorada de él, no pudo hacerlo. Esto explica muy bien la escena anterior donde Mona muere. Vladimir estaba bien armado, tenía munición de sobra, cócteles molotov y bombas para arrojar a Max, pero el policía de Nueva York había encontrado una falla en su estrategia. Había hecho caer la plataforma en la que se encontraba, pero este no era el fin. Vlad iba a dar una última muestra de lo que estaba hecho disparando contra él, mostrándose capaz de ponerle fin a su historia, de demostrar que él también es un asesino de élite igual de entrenado. Y al final, terminó venciendo el hombre al que le arrebataron todo lo que tenía. Eso ha sido. Max, queridísimo amigo mío. Se suponía que el héroe era yo.
pasado es un abismo insondable. Tu única posibilidad es darte la vuelta y hacerle frente, pero es como besar en los labios a tu amada muerta, con la oscuridad aguardando en su boca. Al final, solo quedó él. Todos los demás, buenos o malos, estaban muertos. Pero esto le sirvió al detective para hacer un esfuerzo más para superar todos los hechos traumáticos que le sucedieron en su vida, dándole una última muestra de amor a lo que lo motivó a seguir adelante, y una vez que terminó y volvió a nacer, se levantó. Cuando llegaban los policías, lo encontraron con una sonrisa irónica, o quizás esperanzadora. He soñado con mi mujer. Estaba muerta, pero no pasaba nada. In our headlights, staring bleak, beer cans